Ok. Vamos entonces a ver se maneja un paciente asmático, que es una enfermedad crónica. Entonces, hemos visto algo de cómo se maneja las crisis, la crisis moderada al menos, después vamos a ver la crisis severa, pero en general un paciente asmático entonces lo va a calificar de acuerdo al número de crisis que tenga, y vamos a ir viendo cuántos días a la semana tiene crisis, cuántos días no. ¿Cuántas noches en una semana, en un mes, tiene sueño alterado por las crisis o no? Y si esas crisis son continuas, qué alteración les produce en la actividad, etcétera. Entonces, de esa manera podemos estratificar al paciente en intermitente y en persistente. La diferencia fundamental entre estos dos, entre intermitente y persistente, tiene que ver fundamentalmente con el hecho que el paciente use o no corticoide inhalado, porque el corticoide inhalado es el medicamento antiinflamatorio por excelencia, y iniciar un corticoide inhalado significa que el paciente tenga que usarlo por un mínimo de 8 semanas. O sea, en realidad el corticoide inhalado es uso crónico. El corticoide inhalado no se puede utilizar por días, se usa cada 12 horas, no es condicional nunca, siempre es horario. Y se llama la piedra angular de tratamiento porque es el preventivo por excelencia. ¿Qué cosa va a prevenir? Futuras crisis, va a prevenir incluso la posibilidad de complicaciones. Entonces, por eso es que GINA, que es la estrategia global contra el asma, que es tiene una guía, que en la última guía del año pasado, ¿no?, propone un cambio que todavía no se ha difundido al 100%, y si alguna pregunta les dijera, de acuerdo al GINA, uno tiene que saber que el GINA, ¿qué cosa ha cambiado? El GINA dice, la estrategia global dice, use corticoide inhalado desde el principio. De momento que hace el diagnóstico, el paciente le da corticoide inhalado. Y eso GINA lo justifica diciendo, se ha evaluado diferentes estudios, múltiples estudios, y se ha visto que dándole corticoide inhalado en forma temprana, los pacientes no hacen complicaciones, tantas complicaciones tardías o menos severas. Y entonces esa estrategia GINA todavía está en evaluación, no está todavía como un protocolo en todos los esquemas, en el esquema internacional. Pero es algo que tenemos que conocer, porque si una pregunta en un examen nos dijera, de acuerdo a la estrategia GINA, ¿cuál es la indicación actual? La indicación actual es corticoide inhalado a dosis baja desde el inicio, ¿ok? Eso tenerlo en cuenta. Entonces todavía seguimos nosotros no dando corticoide inhalado al intermitente. El intermitente es un paciente con síntomas realmente leves. Sus crisis son leves, máximas moderadas, generalmente leves. Y este intermitente suele tener algunos síntomas básicamente menor o igual a 2. ¿Qué significa menor o igual a 2? Menor o igual a 2 en los síntomas diarios o diurnos, menor o igual a 2 por días a la semana. O sea, ¿cuántos días tiene síntomas? Tiene 2 días o 1 día, o incluso 0. Pero tiene 2 o 1 día, no tiene más, poquísimo. O tiene síntomas nocturnos. ¿Qué significa eso? Que altera su sueño en la noche. Solamente menor o igual a 2 también. Por eso le decía, es menor o igual a 2, pero en este caso por mes. O sea, quiere decir que altera 2 noches o 1 noche al mes. O sea, poquísimo también. Entonces, eso es el intermitente con pocos síntomas, cuyo BEFS1 sigue siendo normal, mayor de 80, funcionalmente. El uso de SABA siempre es idéntico a los síntomas diarios. Idéntico. Y entonces, alguna pregunta me podría decir alguna vez. Tiene usted un paciente que utiliza salbutamol, ¿no?, 4 a 5 días por la semana, durante la semana. Entonces, ¿cómo lo clasificaría? Entonces, si usa 4 o 5 días a la semana, es lo mismo que decir, tiene crisis 4 o 5 días por la semana. Así es. Y eso significa que va a ser un paciente que tiene persistencia leve, porque un persistente leve es mayor a 2. ¿Qué significa mayor a 2? 3, 4, 5 días
6, pero no 7. Porque es mayor o igual a 2, pero no todos los días. ¿Se dan cuenta? Y eso me permite clasificarlo. Entonces, eso es lo característico. Entonces, regresemos al intermitente. El intermitente tiene estas características, tiene un uso de betagonistas que es idéntico, ya sabemos, a los síntomas diarios, y la limitación de la actividad no tiene ninguna, ni siquiera el ejercicio. Entonces, este paciente entra en lo que se llama el STEP 1, y esto es lo que ha cambiado en el GINA. En el GINA dice que en el STEP 1 ya podrías utilizar corticoide inhalado, incluso hasta LABA desde el principio, con la idea de no tener consecuencias severas en el futuro. Entonces, ese es el cambio en el GINA. Y entonces, lo característico del intermitente es que solamente necesita manejo sintomático nada más. Betagonista de duración corta durante la crisis leve. Nada más, no necesita más. Entonces, este paciente queda ahí. Miren que una manera de evaluar también la crisis, una manera de evaluar el paciente con intermitente es ver las veces que ha utilizado corticoide. Y ustedes saben que corticoide usas después de la crisis severa, ¿no es cierto? O de la moderada, moderada o severa. Y entonces si este paciente ha usado una vez o ninguna corticoides en un año, todavía sigue siendo intermitente. Lo máximo que un intermitente se le permite utilizar corticoide sistémico es una vez al año. No debería usar más. ¿Ok? Si el paciente ya tiene historia de haber usado 2 o más veces al año corticoide sistémico, así sea por 3 días, eso ya lo hace persistente. Es otra manera de clasificarlo entre intermitente y persistente. Entonces, el persistente, como decíamos, leve, moderado y severo. Entonces, este de acá solamente usa betagonista de acción corta. El persistente, como decíamos, leve, síntomas diarios, entre mayor de 2, 3, 4, 5 y 6. Y nocturnos, 3 a 4 noches al mes. Como máximo, 3 a 4 noches al mes. Todavía funcionalmente está bien, todavía el uso es semejante. ¿Y qué significa que tenga limitación mínima? Al esfuerzo. La limitación mínima va a ser al esfuerzo. Entonces, puede generar algún tipo de disnea al ejercicio o al esfuerzo. Y acá viene el STEP 2, que es fundamental. En este nivel, ¿no?, que todavía es con el criterio antiguo, entonces el paciente iniciará corticoide inhalado, la piedra angular de tratamiento. Y entonces empieza corticoide inhalado a dosis baja y el betagonista de acción corta siempre sus crisis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el corticoide inhalado? Siempre va a ser horario, cada 12 horas. Cada 12 horas por un mínimo de 8 semanas. Generalmente 8 a 12 semanas el usual. Cuando ya empieza corticoide, se sugiere empezar Montelukast. ¿Qué cosa es el Montelukast? Es el bloqueador de receptor del leucotrieno. ¿Y por qué? Porque claro, siempre y cuando el paciente sea atópico, o sea, el paciente sea con hipersensibilidad y atopía. Entonces el Montelukast se va a usar sí o sí en todos los niños y no reemplaza a nadie. Se utiliza paralelo al corticoide inhalado y nos va a permitir en el futuro no tener que elevar mucho el corticoide inhalado. El Montelukast se usa en niños siempre y en el adulto se utiliza si tiene atopía. ¿Qué cosa es historia de atopía? No tengo que dosarle nada, tengo que hacer una buena historia clínica nomás. Entonces tengo que ver si tiene rinitis alérgica, eso me justifica. Si tiene en la mujer si hay migraña, también me justifica. Una dermatitis atópica justifica. Entonces, esas condiciones de atopía me van a justificar en el adulto darle Montelukast. En el niño, el hecho de ser niño siempre va a ser hipersensible. Entonces, ¿cómo será el persistente moderado? Entonces, un persistente moderado es un paciente que tiene, acá se llegaba hasta 6, tiene 7 días, o sea, todos los días síntomas. Todos los días, 7 días. Pero no todo el día, no es continuo. Tiene todos los días hay algún tipo de alguna crisis, puede ser leve o moderada, pero todos los días, pero hay horas del día que va a estar libre de síntomas. Pero todos los días tiene alguna crisis. Ok. Adicionalmente a eso, en el moderado ya cae la funcionalidad de 60-80%, el BEFS1. Y
obviamente ya la alteración de la actividad va a repercutir en la actividad laboral fundamentalmente. Pero generalmente el paciente ya no puede trabajar, ¿no? Está todos los días con crisis, todos los días con crisis. Pasa al step 3. ¿Qué significa eso? Que a ese corticoide inhalado, cada 12 horas, le voy a añadir betagonista de acción prolongada como formoterol o salmeterol, igual, cada 12 horas, también horario y en forma crónica. Y su SABA sigue utilizando, y si su montelukast le fue bien, va a seguir también usando. ¿Cómo será un severo? El severo es el paciente que tiene síntomas continuos. Todos los días, todo el día, eso se llama continuo. Tiene síntomas continuos. Tiene síntomas continuos todo el día, todos los días. O sea, no hay un minuto del día que no tenga síntomas. Todas las noches alteradas. Su BEFS1 ya cae a menos del 60%. Es un paciente que tiene extrema limitación. O sea, disnea de reposo. Ya tiene disnea de reposo incluso. Y el paciente primero va a un step 4, un paso 4, en el cual el corticoide inhalado y el LABA se va a subir progresivamente a su máxima dosis. Entonces, progresivamente lo vamos subiendo hasta llegar al tope de los dos fármacos. Generalmente, un buen porcentaje, más del 50%, van a responder a esta elevación de la dosis. ¿Ok? Los que no respondan, los voy a tener que declarar refractarios. Un refractario podría intentar, de repente otras drogas, puede intentar, por ejemplo, podría intentar utilizar metilxantinas como teofilina o incluso un antimuscarínico como hipratropio. Hoy en día en el GINA se dice mejor usen tiotropio en este nivel. Y entonces estos pacientes van a pasar entonces por esto. No, estos dos, teofilina y antimuscarínicos, son adyuvantes. O sea, hay que intentarlo en los pacientes en la medida que los toleren y sean convenientes para ellos. Entonces, si lo toleran, de repente por ahí logramos controlar, pero no es un paso obligatorio. Entonces, de acá va a pasar sí o sí a refractario. Y el refractario significa prednisona sistémica a 1 miligramo kilo día por 30 días. Entonces, el refractario netamente va a ir a tratamiento con corticoide sistémico a dosis alta, 1 miligramo kilo peso. Podría intentar darle, como le decía, un adyuvante, o incluso, si tiene historia de atopía, podría dosarle IgE, y si el IgE le sale alto, podría darle omalizumab. Ojo que el omalizumab es medicamento de alto costo. Recién el año pasado entró en petitorio del seguro con un protocolo básicamente post fracaso del corticoide. O sea, incluso ni siquiera antes. O sea, por eso les digo que en nuestro medio todavía sigue siendo el refractario hacia prednisona. ¿Okay? Lo otro pues, termina siendo un poco teórico, el omalizumab en ese caso, y también podría utilizarse los otros monoclonales si descubrimos que es intrínseco y tiene perfil para interleuquina 5. Son perfiles que hoy en día se buscan de secreción, ¿no? Se hace estudio de secreción bronquial y ahí se ve si tiene un perfil eosinofílico positivo o un perfil eosinofílico negativo. Y entonces de esa manera se utilizan las otras drogas como mepolizumab, respilizumab, etc. Entonces a este nivel el refractario, lo que quiero que les quede claro es que siempre va a ir a prednisona, a corticoides sistémicos, sí o sí, como parte de lo que tenemos actualmente en nuestro bagaje. Las otras son alternativas que podrían resultar. Entonces, ese es el manejo básico del paciente con asma. ¿Qué drogas estamos usando? Ya hemos visto, acuérdense que este es básico, esta revisión de drogas. Ya hemos dicho que los betagonistas de acción corta y acción larga tienen el mismo mecanismo de acción. Proteína G, AMP cíclico incrementado, ¿no es cierto? Y sus efectos adversos son los mismos. O sea, tanto para SABA como LABA, el más frecuente, el temblor de manos, y en los más característicos, taquicardia, hipocalemia, hiperglicemia, los más característicos. A este betagonista de acción corta se le suele llamar el medicamento inicial de elección, el más útil, y se le suele llamar también
a este salbutamol el medicamento por excelencia de rescate. El medicamento número 1 de rescate. Los medicamentos de rescate son aquellos que hay que utilizar, se utilizan durante la crisis severa. ¿Ok? Entonces, este es lo clásico. Después tenemos el corticoide inhalado. Los corticoides inhalados, recuerden ustedes que es la piedra angular de tratamiento. Es el antiinflamatorio por excelencia. Ese paciente que, como decíamos, este paciente va a poder disminuir la incidencia de futuras complicaciones utilizando corticoides tempranos. El corticoide inhalado actúa básicamente como fluticasona y beclometasona, ¿no? Fluticasona son los típicos corticoides inhalados utilizados. Entonces, ¿cómo actúa? Actúa como antiinflamatorio, eleva la producción de lipocortina, disminuyendo de esa manera la fosfolipasa A2. De esa manera hace efecto antiinflamatorio. Lo que va a causar fundamentalmente es disfonía en el paciente en forma casi inmediata y después podría producirle candidiasis orofaringia como una complicación del uso de corticoide inhalado. Corticoide inhalado raramente va a producir Cushing y es el tratamiento preventivo por excelencia. Okay. Antileucotrieno, ya hemos hablado, nosotros sabemos que podemos bloquear podemos bloquear el receptor, pero también podríamos bloquear la vía de ¿quién? De la lipooxigenasa. Acordémonos que por esta vía nosotros vamos a producir leucotrienos y vamos a ir a bloquear ahí su receptor muscarínico, ¿no es cierto? Pero podríamos inhibir también la actividad de lipooxigenasa. ¿Cómo podríamos inhibirlo? Dándole un medicamento que se llama Sileutón. El Sileutón bloquea la lipooxigenasa y eso va a disminuir la producción de leucotrienos. ¿Ok? Entonces, ese es otro antileucotrieno, pero por otro mecanismo, inhibidor de la enzima de la lipooxigenasa. Después tenemos el anti-IgE, que es un monoclonal que bloquea la actividad IgE, y el corticoide sistémico, que como ustedes ven, los parenterales en realidad se usan poco tiempo, se usan en crisis severa y se usan por cortos periodos, no hay mayor problema. En cambio, la prednisona se suele utilizar hasta por un mes en el paciente refractario. Entonces ahí viene el grave problema porque la prednisona te puede inducir a varias consecuencias, efecto del bloqueo del eje y al síndrome de Cushing. ¿Qué es lo que suele producir con mayor gravedad? La osteoporosis de columna. La osteoporosis de columna es lo que suele, incluso la inmunosupresión. Habíamos visto entonces que esta es una enfermedad episódica, una enfermedad variable porque tiene crisis. Habíamos hablado de la crisis leve a moderada, veamos la severa ahora. Ya habíamos descrito cómo es la severa. ¿Cuál es la condición básica de una severa? Que tenga insuficiencia respiratoria tipo 1. Por lo tanto, si su saturación es menor de 90, lo primero que tiene que darle es oxígeno. Le tiene que poner oxígeno al paciente cuando está en crisis severa. En segundo lugar, este paciente va a requerir un beta-agonista de acción corta nebulizado o por PAF, pero va a requerir entre 4 a 8 disparos o nebulizaciones. Puede ser salbutamol o fenoterol, asociado después de eso hipatropio entre 5 a 8 disparos o nebulizaciones, pero eso sí cada 4 horas. Y entonces sí, la hidratación es parte de la adyuvancia. Entonces, una vez que hemos usado los dos, o sea, acá no es que si no funciona uno uso el otro, no, uso los dos bronquidilatadores, uso dosis altas de beta 2 y dosis altas de hipatropio. Una vez que el paciente está descansando de haber recibido todas estas dos drogas, se le sugiere poner un corticoide sistémico parenteral. La hidrocortisona, que se ha usado mucho más, hoy en día menos usado, es 3 a 4 miligramos por kilo, máximo 250 cada 6 horas. Entonces, ese es lo característico de dar hidrocortisona. Mientras que el metilprednisolona se suele dar entre 40 y 80 miligramos al día. Entonces, el paciente recibe su corticoide, que no va a hacer ningún efecto en ese momento,
pero va a comenzar a actuar como antiinflamatorio 6 a 8 horas después. Entonces hay que tratar de hacerlo ahí. De ahí el paciente, si no mejoró con lo anterior, con el SABA, ¿no? Con el hipatropio, ese paciente se le sugiere sulfato de magnesio. ¿Por qué sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio estabiliza membrana y puede producir broncodilatación hasta un 50% de los pacientes. Y entonces el sulfato de magnesio se suele dar 2 gramos por 2 veces, cada 12 horas, en una sola vez. Si no resulta, no resultó ya. El paciente que no responde acá va a estar entrando en lo que se llama el preparo. El estado de preparo, el estado de, ¿no?, de alta severidad, refractariedad de la crisis severa o paciente con paro inminente o preparo. Entonces, siendo paro inminente, yo tengo que salvar la vida. ¿Qué características tiene un paciente preparo? Ah, ya no está taquicárdico, ya no es más de 120, va a estar en bradicardia severa. Severa bradicardia, menos de 40. ¿Qué otra característica tiene preparo? Tiene 2 silencios. Tiene 2 silencios de preparo. Hay silencio el tórax, o sea, y va a estar en silencio el paciente mismo. Entonces va a haber 2 silencios. El paciente hace bradicardia, a diferencia del anterior que estaba taquicárdico. Hace bradicardia. Y por último, este paciente, pulso paradójico, ya está agotado. Por agotamiento muscular no puede hacer pulso paradójico. Adicionalmente a eso, este paciente sigue en insuficiencia respiratoria. Todo lo demás es característico, pero va a tener ya un sensorio alterado. Este paciente va a estar ya confuso, como mínimo. O sea, ya no regresa a su estatus normal. Entonces, esa es lo característica del preparo. Este preparo voy a tener que darle adrenalina hasta 3 dosis y meterlo a una máquina de ventilación mecánica. Cuidados intensivos. Entonces, este es básicamente cómo se maneja, cómo es la farmacología del asma.